En Cuernavaca, esta leyenda forma parte de los relatos tradicionales que han sido incluidos en recorridos culturales y de folclore organizados por el propio ayuntamiento. Eso significa que no es una historia aislada ni reciente, sino una de esas narraciones que se han ido quedando en la memoria colectiva de la ciudad. Como ocurre con casi todas las leyendas orales, no existe una sola versión definitiva. En algunas, la niña murió muy pequeña, antes de entender del todo lo que era la vida. En otras, se dice que fue llevada al panteón en medio del llanto de su familia, y que desde entonces su presencia nunca abandonó ese lugar. También hay quienes afirman que no se aparece para asustar de inmediato, sino para hacerse notar poco a poco, como una silueta breve, como un vestido claro entre las tumbas, como una sensación de que alguien te observa sin malicia, pero con una tristeza imposible de ignorar. Y quizá eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante. No estamos hablando de un monstruo, no de una sombra violenta, no de un ser que persigue por furia. Estamos hablando de una niña. Y a veces, lo más perturbador no es aquello que ataca, sino aquello que parece haberse quedado esperando. Imagínalo. Un panteón antiguo en Cuernavaca. Las lápidas desgastadas. Las cruces inmóviles. El viento rozando las ramas. La luz bajando poco a poco, hasta que los colores dejan de ser claros y todo empieza a volverse gris. Alguien camina entre los senderos. Quizá un visitante. Quizá el velador, quizá una persona que no cree en nada de esto. Y de pronto, a lo lejos, ve una figura pequeña. No corre, no grita, no amenaza, solo está ahí. A veces cerca de una tumba, a veces cruzando un pasillo, a veces desapareciendo justo cuando alguien intenta acercarse un poco más. Después viene el escalofrío, la duda, la necesidad de preguntarse si fue real. Y luego, como siempre pasa con las leyendas, llega la siguiente persona que cuenta algo parecido. Y luego otra. Y otra más. Hasta que la historia deja de ser solo una historia. Y se convierte en una presencia compartida. Pero aquí es donde la leyenda cambia. Porque la niña del panteón no solo provoca miedo. También despierta compasión. Muchas apariciones legendarias están ligadas al castigo, a la venganza o al espanto. Esta no siempre. En muchas narraciones, la niña parece más bien un alma detenida. Una presencia que no terminó de irse. Como si el panteón no fuera únicamente su descanso, sino también el lugar donde quedó atrapada una emoción inconclusa. Y entonces la leyenda deja de ser solamente terrorífica. Se vuelve dolorosa. Porque lo que inquieta no es solo verla. Lo que inquieta es imaginar por qué sigue ahí. Tal vez porque representa una pérdida que nadie termina de aceptar. Tal vez porque los pueblos, igual que las personas, guardan sus duelos en ciertos lugares. Y a veces esos duelos toman forma. A veces se vuelven rumor. A veces se vuelven imagen. Y a veces se vuelven leyenda. Por eso la historia sobrevive. Sobrevive en las caminatas nocturnas, en los recorridos de leyendas, en los relatos de quienes crecieron escuchando que en cierto panteón, a cierta hora, una niña puede dejarse ver entre las tumbas. Y quizá lo más poderoso de todo es que nunca termina de mostrarse por completo. Nadie puede asegurar la misma cara, ni el mismo vestido, ni el mismo instante exacto. Eso la vuelve más fuerte. Porque una leyenda no necesita precisión para quedarse viva. Necesita emoción. Necesita repetición. Necesita un lugar donde el tiempo parezca más lento y donde la imaginación pueda llenar lo que los ojos no alcanzan a comprobar. Y un panteón tiene exactamente eso. Cuando alguien habla de la niña del panteón, en realidad no solo está contando una historia de fantasmas. Está hablando del modo en que una ciudad recuerda. De cómo el miedo, la ternura y la pérdida pueden mezclarse en un mismo relato. De cómo ciertos lugares dejan de ser solo piedra, tierra y silencio, para convertirse en escenarios de memoria. Tal vez por eso esta leyenda sigue viva en Cuernavaca. Porque hay historias que no se cuentan para demostrar que algo ocurrió. Se cuentan porque expresan algo que el pueblo sigue sintiendo.
Y quizá, entre todas las figuras que habitan las leyendas de Morelos, ninguna resulta tan inquietante como aquella que no parece querer hacer daño, sino solo ser vista. La niña del panteón.